Bienvenidos a esta presentación de apoyo a este módulo 2 de bioestadística. Veremos y desarrollaremos el tema bioestadística y su relación con la epidemiología y el campo teórico. Nos interesa desarrollar tres grandes contenidos. Primero es hacer una introducción al método estadístico. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es estadística aplicada a bioestadística? ¿Cuál es la diferencia, similitudes entre estos tres grandes términos? Las etapas de investigación científica, ¿cuál es la relación entre estos tres elementos de interés? Teoría, la bioestadística y la epidemiología. Y cómo ello se combina en esto que llamamos el método de investigación científico. Vemos también posteriormente y profundizaremos en lo que será el campo o el área de trabajo durante este segundo módulo, que será la bioestadística a través de sus dos grandes componentes, la bioestadística descriptiva, bioestadística analítica. Veremos la generalidad de cada uno de estos tipos de bioestadísticas y sus relaciones y cómo se complementan. Pues bien, la estadística como tal es aquella rama de la ciencia que se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar datos. Vean que aquí la intención de hacer toda esta serie de procedimientos es tratar de generar predicciones acerca del comportamiento de los fenómenos de la naturaleza. Por tanto, realmente estamos haciendo algo muy parecido a lo que puede hacer, por ejemplo, una persona, como podría ser, por ejemplo, un agricultor, cuando voltea a ver hacia el cielo, o voltea a ver a su ambiente, y trata de identificar a partir, o de predecir a partir de la identificación de algunas variables, como por ejemplo puede ser el aire, la velocidad del viento, la presencia de nubes en el cielo, no el tipo de nubes, qué tan bajas, altas están, y otra serie de variables que le pueden servir a él o él utiliza para predecir si en ese día lloverá o no. Vemos que hay muchas personas, o habitualmente en la vida diaria, hacemos muchas predicciones acerca de la probabilidad del comportamiento del clima, ¿no? Y esto basado en una serie, digamos, de experiencias previas y acumulación de información que es diferente de individuos a individuos, relacionados a relacionados, digamos, a cómo se han comportado estas variables en periodos anteriores, cuando en los que ha llovido y en los cuales no ha llovido. En función de estas experiencias previas es que nos atrevemos a hacer predicciones, ¿no? Pues bien, la estadística, si ustedes ven, la finalidad es la misma, tratar de hacer predicciones acerca del comportamiento de fenómenos. La diferencia estriba en la siguiente: la bioestadística, a través de esta serie de procedimientos, lo que hace es transformar esta serie de variables que brindan en información de gran importancia o de relevancia para el comportamiento del fenómeno, por ejemplo la lluvia, y la transforman en variables que a su vez se miden a través de escalas numéricas, ¿no? Por ejemplo, de humedad, de velocidad del viento, cantidad de nubosidad, etcétera. Y lo que permite la bioestadística, junto con los ordenadores, es almacenar una gran cantidad de registros, una cantidad de información habitualmente superior a la que una persona normal podría estar manejando, analizando y utilizando para hacer estas predicciones. Bueno, entonces la bioestadística lo que hace es, una vez transformadas estas variables, esta información en dato numérico, transformarla a un modelo, a través de un modelo estadístico, a información que nos permite predecir con un cierto grado de precisión. Recordemos que las predicciones no necesariamente son exactas, pero sí nos agrega algo: calcular esta predicción con cierto grado de precisión. Entonces podemos calcular con una menor grado de precisión, y esto el grado de precisión lo podemos calcular también a través de los métodos estadísticos.
de cómo se comportará el fenómeno en estudio. Veamos que las estadísticas nos sirven para predecir fenómenos, el comportamiento de fenómenos de la naturaleza, pero no solamente fenómenos biológicos, pueden ser climatológicos, astronómicos y demás. Por tanto, tenemos una gran cantidad de ramas de la ciencia o del estudio de la vida en las cuales podemos aplicar esta herramienta. Y eso es lo que llamamos estadísticas aplicadas. En función del fenómeno de estudio, pues hay procedimientos que son más válidos que otros. Pero la fuente es la misma, son las estadísticas matemáticas, que es aquella serie de métodos, procedimientos que generan los matemáticos y que luego podrán ser utilizadas en la resolución de problemas en distintos campos del saber. Entonces, este es el bolsón común del cual en las estadísticas aplicadas vamos jalando, vamos tomando elementos que nos permiten ir aproximándonos mejor a la comprensión de los fenómenos que estamos analizando. La bioestadística, por tanto, será que rama de las estadísticas aplicadas que se utiliza en el campo para estudiar los fenómenos en el campo de la biología y de la medicina. En la investigación científica hacemos uso del método científico. El método científico difiere de otros tipos o otros métodos de investigación en que propone la utilización de la bioestadística como una herramienta básica en la investigación. O sea, la utilización de la bioestadística como herramienta para la recolección sistemática de información, de grandes volúmenes de información que permita hacer una predicción del comportamiento de los fenómenos con un mayor grado o con un cierto grado estimado de precisión. Vean entonces que es fundamental, si queremos utilizar el método científico, hacer uso y conocer el uso de las herramientas estadísticas y en el campo de la salud de la bioestadística. Nos permite entonces siempre plantear predicciones, nada más que aquí la terminología cambiará, ¿no? Será a partir de una hipótesis planteada de posible comportamiento de un fenómeno, generaremos un diseño experimental, generaremos una recolección de datos, los analizaremos y a partir de el bagaje de conocimientos que tendremos podremos generar conclusiones, ¿no?, que refuten o confirmen la hipótesis planteada inicialmente, y generando cierto grado de haciendo esta predicción sobre si la hipótesis se cumple o no, dándonos un margen de qué tan verdadero, digamos, esta predicción. Es importante recalcar entonces que dentro del método científico y su aplicación en el campo de la salud, es necesario tener en cuenta que la formulación de la hipótesis, esto es decir, cómo se comporta determinado fenómeno y por qué, o sea, cuáles son los factores que determinan o no el comportamiento de este fenómeno, puede ser el fenómeno de salud, viene planteado por un terreno teórico. Ya hemos visto en el módulo anterior el tema esto de las teorías y campos teóricos aplicados a la salud. Hay diferentes modelos teóricos de entender salud, de entender la determinación de la salud, de cómo se produce, genera y degenera la salud. Y cada uno de los modelos, digamos, le da un peso de mayor importancia a determinadas variables que a otras. Entonces, la formulación de hipótesis, es decir, ¿qué es lo que me deteriora la salud o qué intervenciones me mejoran sustancialmente la salud? Vendrá, pues, propuesto por un campo teórico determinado. La epidemiología de lo que se encarga es de generar la estrategia que permita verificar esta hipótesis. ¿A través de qué? Bueno, tenemos acá una serie de medidas epidemiológicas que permiten describir
la forma en que se presentan estos factores determinantes o causales del fenómeno, la fuerza de asociación y calcular medidas de impacto potencial. Además, nos permite también la epidemiología generar y proponer diferentes tipos de diseños de estudios para aproximarnos a entender estos fenómenos de interés. En este caso, diseños que propondrán también particularidades en la forma de cómo recoger datos a partir, digamos, de la propuesta de un diseño de investigación. Una vez recolectados los datos, abandonamos el campo de la epidemiología y comenzamos a utilizar las herramientas propuestas por la bioestadística para el manejo, análisis de la información recolectada, es decir, del dato numérico. La bioestadística, por tanto, propone la forma en que vamos a tratar estos datos, a través de qué modelos. Y recuerden que habitualmente nosotros en la investigación trabajamos con muestras, por tanto, la bioestadística también nos da elementos de cómo generar con mayor precisión, digamos, estos diseños muestrales. Qué cantidad de personas y qué características deberían de tener estas muestras para la investigación. Una vez obtenidos los resultados, recuerden que los resultados los obtenemos a partir de la muestra, la bioestadística nos ayuda a medir con qué probabilidad esta información obtenida de la muestra será la misma que encontraremos en la población de la cual procede la muestra. Aquí, muy importante, la bioestadística nos dice qué es lo que hemos estado obteniendo numéricamente. Para hacer las conclusiones, generalizaciones de los resultados, es necesario nuevamente volver al campo teórico. Es decir, ¿qué es lo que propuse? ¿Qué es lo que me dice el campo de la teoría sobre las relaciones que yo esperaba tener? Y cómo entonces, a partir de esto que yo esperaba, interpreto los resultados. Veamos a través de un ejemplo cómo operan estos tres niveles, que es lo que me interesa que al inicio quede muy claro. Veámoslos a través de un ejemplo. Dice, diversos estudios proponen la existencia de una asociación estadísticamente significativa entre niveles de conocimiento en relación a los beneficios del ejercicio y del desarrollo del hábito, de este hábito en las personas. Es decir, a mayor nivel de conocimiento esperamos sobre ejercicio físico y sus beneficios, esperamos que las personas también desarrollen mayores estilos de vidas relacionados con la actividad física. Ello ha dado lugar que muchas de las acciones de promoción de la salud relacionadas a la prevención de obesidad en la población general se centren preferentemente en el desarrollo de múltiples y variadas intervenciones educativas que se basan en la entrega, acceso de información sobre los efectos de este hábito, hacer ejercicio, en las personas. Esto es realizado a través de múltiples estrategias, talleres, charlas, seminarios, simposios espectaculares, programas radiales, informativos, etc. Por tanto, el diagrama de la relación causal-efecto a desarrollar que se propondría analizar sería la siguiente. A mayor exposición a contenidos educativos en salud sobre actividad física y sus beneficios, esperaríamos que genere un mayor porcentaje de la población realizando actividad física saludable y por tanto lograr la prevención de la obesidad y sobrepeso. Veamos que este modelo lógico de trabajo es el que soporta muchas de las intervenciones de promoción de la salud que actualmente estamos desarrollando. Pero digamos, aquí hay una propuesta lógica de cómo intervenir, ¿no? Y del papel que juega
la exposición a niveles de información en el desarrollo del hábito para lograr el beneficio de salud deseado. Bien, aquí lo que propongo es lo siguiente. Si la educación en salud es un eje indispensable para intervenir en esta área, primero y gran pregunta, ¿qué entiendo yo por educación en salud? Pues veamos que en el campo de las discusiones, en el campo teórico que discute qué es educación, cómo podemos educar, qué modelos educativos son los más plausibles a utilizar para las estrategias que estemos requiriendo desarrollar o para el efecto que nosotros queramos obtener, pues es necesario explorar diferentes modelos teóricos sobre educación. Es decir, dependiendo del sapo, la pedrada. Según el efecto deseado, entonces deberemos afinar también qué tipo de estrategia utilizar. Y las estrategias en educación, pues hay un campo muy grande acá de investigación, la pedagogía como tal, y que nos dicen y generan mucha teoría sobre tipos, modelos y estrategias educativas. Aquí traigo algunas reflexiones acerca de ellas. Ojo, no es una gran profundización para quienes estén interesados, sobre todo espero en promoción de la salud, pues es una invitación nada más a reflexionar sobre estos temas y a indagar a mayor profundidad. Tenemos el modelo de educación bancaria. El modelo de educación bancaria donde tenemos a un educador al que se propone como el sujeto activo y el que tiene el conocimiento sobre el tema, el cual a través de diferentes estrategias deposita, dona o entrega a una serie de personas destinatarias llamadas educando, ¿no?, la información que él tiene, el saber lo entrega. Entonces parte de aquí de que una persona es el experto, el que conoce cómo hacerlas, el que conoce sobre el fenómeno y cómo corregir el fenómeno o intervenir el fenómeno, y entrega y dona su sapiencia a un grupo de personas que hay que educar y que hay que iluminar sobre el tema. Entonces, parte del hecho de que hay una relación aquí desigual, ¿no?, en cuanto a conocimiento. Una persona que sí sabe y otras que no saben, ¿no?, que son los que funcionan como recipiente al cual el educador vierte sus conocimientos, ¿no? Este es el estilo de educación al que tradicionalmente se nos somete en la educación primaria, secundaria por mucho tiempo y que ha sido ampliamente criticado. No es el único modelo educativo que existen muchas otras formas, muchas otras propuestas. Una de ellas es, y que sean de interés, ojo, me interesa aquí, aquellas propuestas que sean de utilidad para el campo de la salud o de promoción para la salud. Paulo Freire propone el modelo de educación problematizadora, en el cual, si sí es cierto que existe también esta dualidad, existe un educador y un educando, aquí la relación es diferente. Se parte de que tanto el educador como el educando cuentan con conocimientos sobre el tema o el problema a abordar. Muchas veces el educador plantea, digamos, una propuesta metodológica de intervención, un cierto orden de las acciones, pero esto se está nutriendo constantemente, digamos, de lo que conoce o no conocen las personas sobre el problema. Porque se parte en este modelo que las personas no son ignorantes y que conocen por experiencia propia, porque lo viven, los problemas de salud sobre los cuales habitualmente estamos discutiendo. Y hay estrategias que ellos mismos desarrollan para tratar de corregir o solventar estos problemas. Y es necesario que nosotros como educadores también los conozcamos, ¿no?, y tratemos de sacar provecho a que realmente a ambos polos tenemos conocimientos sobre el problema y estrategias puntuales que algunas funcionan, otros no, pero que hay que poner
en la mesa para discusión. Entonces hay una educación dialógica basada en el diálogo, ¿no? Tanto el educador como los educandos están en un proceso continuo de educación y de generación de conocimientos sobre el problema. Esta educación está basada, digamos, en la reflexión, en potentes mecanismos constantes de reflexión y de redescubrimiento de la realidad. Entonces, se basa en conocer cómo es que el hombre se relaciona con el mundo y, y se basa en el hecho de que, se parte del hecho de que el hombre es capaz de modificar esta realidad, ¿no? Entonces, es un proceso de educación bidireccional. El educador y el educando tienen puntos que aportar al proceso de aprendizaje en la resolución de problemas de la realidad. Es un aprendizaje de ida y vuelta. Y está orientada a la reflexión y a la acción de los hombres sobre la realidad. Veamos, no solamente es la reflexión, es la acción, es la propuesta de acción, ¿no? Pregunto, ¿es habitualmente el tipo de estrategia educativa que quisiéramos generar? Pero veamos, cada uno de estos modelos educativos tiene sus propias herramientas, tiene sus propios métodos de trabajo. Entonces, a veces nosotros queremos generar este tipo de métodos de educación problematizadora, y esto es lo que ponemos muchas veces en los materiales de promoción de la salud, pero no pasamos de utilizar los mismos métodos y estrategias de la educación bancaria. Y eso es un gran problema, porque no puedo decir que esté desarrollando realmente una educación problematizadora, porque si estoy utilizando los mismos métodos y los mismos mecanismos de educación bancaria, entonces sigo utilizando educación bancaria. Generaré conocimiento, lo que no me queda claro es que genere acciones sobre los problemas. Entonces es necesario indagarse, leer qué es educación. Este método de educación problematizadora lo propone para... No son los únicos dos. Está también el modelo de educación por competencias, que de hace ya unos 30 años tenemos muchas discusiones acerca de los mismos en las unidades formadoras de recursos, ¿no? Nada más que en la educación por competencias lo que propone ahora, digamos, es que hay factores que intervienen en el aprendizaje y que son necesarios a tener en cuenta a la hora de generar estrategias de educación. No solamente importa la cantidad de información que a uno se le brinde o los contenidos, o sea, no solamente importa el saber. Es necesario además ampliar las intervenciones educativas y trabajar con los educandos otras 3 áreas de desarrollo personal que son en definitiva imprescindibles y necesarias para la generación de competencias. Estos son las actitudes, o sea, el ser, y las aptitudes, entre ellas las intelectivas, o sea, el cómo pienso, y las aptitudes procedimentales, el cómo lo hago. Entonces lo ven, la educación bancaria anteriormente se nos quedaba en saber. La educación por competencias me lo complejiza y ahora dice, si ustedes lo ven de derecha a izquierda, importa tanto lo que sabes, el cómo lo haces, el que sepas por qué lo haces y la actitud que tú tengas relacionada al hacer esta actividad. Si es positiva, si es negativa, eso es interesante también tenerlo en cuenta. Porque esto todo tiene un impacto, digamos, en el producto que tú generas, como parte de este proceso de enseñanza. Entonces, es un modelo que ha sido adoptado desde hace gran cantidad de tiempo, procede, digamos, del área de la industria, del área de mercado, en donde hay una gran necesidad, o sea, se genera una gran necesidad, digamos, porque las personas que están formando, digamos,
tengan una alta cantidad de eficiencia relacionada al puesto en el que están desarrollados, que tengan claro qué es lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, cómo lo tienen que hacer, con qué instrumentos y demás, ¿no? Está también otro modelo educativo, que es el de las comunidades de práctica, que si bien aquí yo no genero ningún tipo, digamos, de esquema teórico, para quien quiera profundizar sobre comunidades prácticas puede leer a Etienne Wegner, que es uno de los exponentes, digamos, teóricos que trabaja en este campo. Habla aquí que las comunidades de prácticas son grupos sociales constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento especializado, como en el campo de la medicina. Lo que habla este grupo es, bueno, tú puedes invertir la cantidad de tiempo que quieras, digamos, a generar conocimiento. Es lo que pasan haciendo las universidades con los médicos, con los licenciados de enfermería y demás facultades de enseñanza en los primeros 3-4 años, digamos, de formación. Generar una gran cantidad de conocimiento. Pero reflexionen acerca de esto. Es cierto, ustedes llegan con nociones, con conocimientos a sus áreas de trabajo, pero ¿realmente saben trabajar? ¿O cómo se organizan las instituciones de tal manera que ustedes realmente puedan insertarse laboralmente a las mismas? Entonces, quien haya llegado, digamos, a un trabajo, a un puesto, o aquel que haya circulado por más de un puesto de trabajo, se da cuenta que es el entorno laboral el que nos va llevando día a día a aprender determinados trucos, estrategias, digamos, de interacción con otras personas que nos permiten lograr los resultados que se espera por parte de la institución por nosotros. Entonces, que hay determinadas reglas, que hay determinados procedimientos no escritos dentro de las instituciones y los generan las personas, que son los que realmente aprendemos, ¿no? Y aprender estos procedimientos, estas formas de organización son claves para lograr nuestros resultados dentro de las organizaciones. Entonces, esto lo visualizan a partir de la observación de diferentes grupos de trabajadores entre diferentes tipos de instancias laborales. Ven que es algo que se repite sistemáticamente y jalan de estos resultados, digamos, diferentes estrategias para trabajar métodos de aprendizajes que ellos llaman comunidades de prácticas en grupos de individuos, ¿no? Entonces, veamos, 4 modelos. Esto de la educación no se restringe a estos 4 modelos. Hay una gran cantidad de discusiones, debate y modelos teóricos propuestos, pero traigo nada más 4 para comenzar. Son las más comunes. Entonces pregunto, aquí cabe la observación, cada uno de estos modelos teóricos propone puntos claves a desarrollar, variables a intermedir o modificar, para los cuales dispone de estrategias didácticas y metodológicas de aprendizaje muy particulares, que a su vez generan ventajas y desventajas respecto a las otras. Entonces, lo importante aquí, cuando digamos que vamos a utilizar tal estrategia de aprendizaje, no es el nombre, es el tipo de estrategias metodológicas y didácticas que utilicemos lo que realmente soporta que lo estemos haciendo. Es decir, el marco teórico del que se parte define cuáles son los factores y las variables claves a intervenir. Vean y repasen las láminas anteriores y verán que en cada uno de estos modelos hay variables diferentes de intervención o claves de intervención relacionadas ya sea al individuo, al entorno, al uso de las tecnologías u otros, ¿no? Aunque todas ellas plantean que tienen el mismo fin o el mismo efecto a lograr, que las personas, por lo menos en el campo de promoción de la salud, tengan conocimientos y habilidades para la transformación de sus estilos de vida. Pero entonces vean, no solamente podemos utilizar los sistemas de educación bancaria para trabajar en educación para la salud, hay otras metodologías soportadas por cuerpos teóricos muy específicos para trabajar en este campo. Y cada una propone, digamos, formas de trabajo muy particulares.
Por tanto, veamos el terreno teórico, ahora que lo tenemos más claro, de lo que es educación en salud. En función del modelo teórico, formamos las hipótesis y las variables que según nosotros afectan o no a la forma en que las personas modifican o no sus estilos de vida en relación al conocimiento, pues variarán según el enfoque teórico que utilicemos, de educación bancaria, de competencia, etcétera, ¿no? Entonces, el cuerpo teórico al que partimos propone las variables de interés o las variables claves que hay que analizar, ya sea en una investigación o una intervención. Una vez que las intervenimos, la epidemiología lo que nos genera es el modelo, los diseños teóricos que podemos utilizar para evidenciar de que al intervenir estas variables el efecto logrado se esté logrando sí o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un estudio prospectivo, uno retrospectivo, un corte transversal. ¿Cómo? Esas herramientas me las comienza a dar la epidemiología. Ok, yo defino este tipo de diseño. Ok, entonces, ¿qué medidas epidemiológicas puedo calcular con este diseño? Si es prospectivo, entonces tendría que calcular incidencias. Si es razón de riesgos como medida de asociación, y las respectivas medidas de impacto potencial. Si es de corte o de casos de corte transversal o de casos y controles, pues son otras medidas epidemiológicas que podemos utilizar para identificar la forma en que se comportan los factores predictores, cómo se asocian al efecto y cómo esperamos que se modifique ese efecto en función de cómo estemos interviniendo en las variables causales. Todo eso nos lo da la epidemiología. Recuerden que habitualmente esto no lo hacemos en población general, lo hacemos con pequeñas muestras. Y lo que estamos recogiendo con los diseños, con los instrumentos, son datos. Entonces ahí viene el bioestadístico a analizar el dato que estamos recolectando. Trata el dato, propone los modelos matemáticos que va a utilizar en función del diseño epidemiológico que hemos utilizado. Aquí la aclaración, no es antojadiza la selección del método estadístico, viene determinado por el tipo de diseño que el epidemiólogo selecciona, ¿no? Analiza los datos y nos entrega los resultados. Razón de riesgo 4, razón de momios 4 y fracción etiológica en expuesto 38. ¿Qué quiere decir esto? Pues quien tiene que analizar esta información y qué quieren decir estos datos no es necesariamente labor del bioestadístico, se hace en conjunto con el epidemiólogo y con la persona que maneja la teoría respecto al tema. ¿De acuerdo? Las variables las propone el teórico y el teórico también es el que maneja el campo teórico, es el que tiene que dar luz acerca de qué es lo que me dan estos resultados que me está dando el bioestadístico. Entonces, la información no se analiza a la luz netamente de la bioestadística, se analizan a la luz del campo teórico del cual parte la investigación. Entonces, el campo de la teoría propone en qué estudiar o intervenir y lo más importante, el cómo, ¿no? O sea, qué variables, cuáles, si una vez que el campo teórico permite identificar adecuadamente los factores o variables claves a intervenir del individuo, del entorno, tecnológicas u otras, ¿no? La epidemiología nos propone las medidas a utilizar para caracterizar estas variables, para medir la fuerza en que se asocian, cómo se asocian al efecto analizado, es decir, en qué medida modifica, y también me permite identificar las medidas de impacto potencial, es decir, la predicción de qué cambios espero yo en el efecto a partir de la modificación en estas variables. Eso me lo propone la epidemiología, además los diferentes diseños de estudios e intervenciones que puedo utilizar para evidenciar realmente de que esta lógica de
de variación de los factores y su modificación en el efecto se cumple. Recuerden que lo anterior muchas veces es difícil hacerlo en población abierta, por lo que a estudios muestrales. Entonces, en el estudio muestral, la estadística lo que nos permite es generar una propuesta de estimadores. Esto es, los estimadores habitualmente guardan relación con las medidas epidemiológicas que hemos propuesto anteriormente, o sea, medidas de frecuencia, de asociación y de impacto potencial. Todo eso lo calculamos en la muestra. La pregunta que viene a continuación es la siguiente: oye, si esto es lo que ocurre en la muestra, y esta es la estimación del impacto potencial de la intervención en la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que estos mismos resultados los obtenga en la población de la cual proviene la muestra? ¿Lo ven? Las intervenciones habitualmente las hacemos en corto, en un espacio geográfico y poblacional determinado. La estadística a través de la inferencia nos permite hacer una predicción acerca de lo siguiente: si estos son los resultados obtenidos de la investigación o de la intervención en este espacio poblacional o geográfico reducido, ¿cuál es la probabilidad de que desarrollando la misma intervención o el mismo diagnóstico en la población general obtengamos los mismos resultados? A esa pregunta le da respuesta la estadística inferencial. Pero hay un primer paso clave, que es describir los resultados que hemos tenido en la muestra representativa. Entonces, esta descripción de resultados en la muestra representativa se hace a través de la utilización de los métodos descriptivos. O sea, los métodos descriptivos nos sirven para identificar estos estimadores en la muestra representativa. A la pregunta de cuál es la probabilidad de que estos resultados se presenten además en la población general, se hace a través de procedimientos inferenciales. Entonces, bienvenidos a bioestadísticas, chicos. Estos dos pasos serán los que estaremos desarrollando a lo largo de estas 4 breves semanas. No veremos todo lo que es bioestadística ni a un gran nivel de profundidad, pero sí necesitamos, clarificar algunos conceptos que les permitan a ustedes no necesariamente desarrollar modelos complejos o procedimientos complejos de estadísticas, pero sí interpretar adecuadamente información bioestadística. Entonces, tipos de bioestadística: tenemos bioestadística descriptiva y bioestadística analítica o inferencial. Digamos que la bioestadística descriptiva, como su nombre indica, describe y sintetiza, y para ello utilizamos índices estadísticos y el método gráfico como una forma complementaria para la interpretación de la información. Vean lo que habíamos dicho anteriormente: los métodos descriptivos habitualmente los utilizamos en la muestra poblacional que estamos analizando. Una vez ya descrito el comportamiento de estos parámetros, medidas epidemiológicas que hemos calculado en la muestra, la pregunta que nace es: ¿cuál es la probabilidad de que si repetimos la intervención encontremos los mismos resultados en la población general? A esa pregunta se responde con los procedimientos y métodos de bioestadística analítica, y tenemos dos grandes instrumentos acá: el contraste de hipótesis e intervalos de confianza. Entonces vean que son diferentes entre sí estos tipos de bioestadísticas, pero son complementarios. ¿Qué es describir? Entonces, de aquí una forma muy gráfica: ustedes ya estuvieron haciendo cálculos de medidas de impacto potencial, y lo que estuvieron es calculando valores. A esto es lo que llamamos nosotros parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron población general, habitualmente fueron en pequeños estudios, en grupos muestrales, ¿no? Le llamamos parámetros o índices estadísticos, ¿no? Índices estadísticos que, dado que son en un grupo muestral, les llamamos parámetros. Vean que hay dos formas de representar estos parámetros o índices estadísticos: de forma numérica, como lo tenemos en la tabla de arriba, o lo podemos representar de forma gráfica, ¿no? ¿Qué es esto de RAO, el riesgo atribuible en expuesto? Es
si nosotros identificamos, digamos, la barra de los expuestos, es aquel exceso de daño por arriba del que presentan los no expuestos. Este exceso de daño, entonces decimos que es el que se atribuye específicamente a la exposición. Si no existiera la exposición, por tanto, yo esperaría que los expuestos se enfermaran a la misma cantidad de daño que los no expuestos, ¿no? Entonces, este es el riesgo atribuible a la exposición, este 22% de daño adicional que tienen los expuestos. Pero a su vez, lo puedo proponer también como la fracción etiológica en expuestos, es decir, del 100% de daño que tienen los expuestos, si yo generara una intervención y eliminara la exposición, yo esperaría una reducción del 66% del daño, ¿no? Y vean que ustedes que estoy haciendo alusión a esta misma cantidad, a esta misma porción de la barra que está por encima del daño que están presentando los no expuestos, ¿no? Entonces, la ventaja del método gráfico es que visualmente es mucho más fácil transformar el número en información entendible. Entonces, cuando hablemos aquí de método de índices estadísticos y método gráfico, no entendamos que son dos cosas diferentes. Es el método gráfico la forma en que visualmente podemos hacer que la información del índice estadística se entienda mejor por los lectores. Entonces son estrategias de comunicación del dato de la cual se vale la bioestadística. Lo podemos tener también cuando estamos analizando índices estadísticos, como por ejemplo en un grupo muestral o una muestra de estudiantes, calculando el índice de masa corporal por edad, tanto para hombres como para mujeres. En lo cual, vean ustedes la tabla, lo que tenemos es una distribución por sexo de cómo se encuentran los índices el índice estadístico, el índice de masa corporal, y qué tantas mujeres y hombres, o qué proporción de mujeres y hombres, se clasifican posteriormente como delgados severos, delgadez moderada, normal, sobrepeso u obesidad. Pero vean que esta es la representación en la tabla. Vean que es bastante difícil identificar entonces aquí en la tabla realmente el comportamiento comparativo del índice de masa corporal entre hombres y mujeres y cómo varían en función, digamos, del grupo en general. Para ello nos apoya y nos da mucha información y mucha facilidad el método gráfico. En el método gráfico nosotros tenemos, por ejemplo, en verde, los valores que esperaríamos como normales en esos grupos poblacionales, tanto en hombres como en mujeres. Eso es normalidad. Veamos que de la normal hacia la izquierda están los valores muy bajos, o sea, desnutridos, o delgadez severa y moderada, y hacia la derecha obesidad y sobrepeso. Lo que vemos es que en ambos grupos, hombres en azul y mujeres en rosado, hay una tendencia a valores desplazados hacia la derecha con respecto a los valores normales para edad, para la talla y el peso, para la altura y el peso, que son las dos variables que se relacionan en el índice de masa corporal. Entonces, que hay una tendencia a obesidad y sobrepeso tanto en hombres como en mujeres, pero la tendencia es más acentuada en los hombres que en las mujeres. Eso, si ustedes lo identifican, es posible que lo vean, digamos, en la tabla, pero es más fácil de identificar a través del método gráfico. ¿Lo ven? Diferentes, pero complementarios. ¿Qué es hacer inferencia? Bueno, estos que tengo en la tabla anteriormente propuestas son datos obtenidos de una muestra de niños y niñas de escuelas secundarias en un estado de la República. La pregunta que cabría hacer a partir de estos resultados es cuál es la probabilidad de que este comportamiento de obesidad y sobrepeso en niños y niñas de edad de escuela secundaria se repita en toda la población del estado. Para para responder esta pregunta, entonces utilizamos las herramientas de la estadística diferencial. Y aquí dos procedimientos, la estimación puntual, ¿no?,
y la estimación por intervalos de confianza. Vemos que estimación puntual habitualmente lo que nos dicen: a partir de la muestra se estima que la prevalencia de fumadores, en este caso un estudio de fumadores, de la población es del 20% con una P menor de 0,05. Esto de P 0,05, ¿qué es y cómo se interpreta? Eso lo veremos cuando estemos viendo en estadística inferencial la estimación puntual. Otra forma de referirse al mismo resultado es que la prevalencia de fumadores en la población general se estima entre un 18 y un 22%, con un nivel de confianza del 95%. Las dos formas de redacción hacen referencia al mismo resultado. Lo que pasa es que estamos utilizando estrategias diferentes para llegar al mismo resultado, que es la predicción. ¿Cómo predigo a partir de los resultados que se va a comportar el fenómeno en la población general? ¿Y con qué nivel de precisión? Entonces de eso se encarga la estadística inferencial a través de estos dos métodos. Ahora, los recursos para el análisis estadísticos. Planteada la relación entre las variables dependientes e independientes, es decir, entre los efectos y las causas, pues el método que utilizaremos depende, digamos, en primer lugar de las relaciones de variables que se estén analizando. Si lo que estamos analizando es únicamente las variables individuales, pues generaremos estrategias o recursos de análisis estadístico univariado. Si las variables en este caso analizadas son continuas, podemos calcular medias, medianas, modas, desviación estándar, varianza, rango, cuartiles. Si la variable es ordinal, mediana, rango, cuartiles. Y si es nominal, prevalencia, cuartiles serán los estadísticos más adecuados de calcular. Entonces, el tipo de variable o escala de medición que estemos utilizando para la variable define qué tipo de estadísticos podremos calcular o no. Si lo que estamos analizando es la relación entre dos variables, o sea, medidas de asociación, entonces esto lo podremos estimar a través de utilización de diferentes métodos estadísticos, como por ejemplo si la relación entre las variables si ambas variables son analizadas son continuas, utilizaremos el test de la T-de-Student o correlación de Pearson. Si ambas variables que estamos analizando son de tipo ordinal, pues aquí interesa test de medianas, o Mann-Whitney, o la correlación de Spearman. Y si las variables analizadas tienden a ser nominales, pues utilizaremos otro tipo de test como razón de proporciones, razón de momios, Mann-Hensel y demás. Entonces vean que aquí, importante, es el tipo de escala de medición utilizada para las variables que estamos analizando la que define el tipo de test estadístico a utilizar. Eso necesito de que ahorita quede como algo a clarificar y a profundizar durante este. Y si lo que estamos analizando es la relación entre muchas variables con los efectos, pues tendremos que utilizar técnicas multivariables. Y hay una serie de requerimientos que tienen que satisfacer, digamos, las relaciones entre estas variables con la variable dependiente o efecto, para nosotros decidir, digamos, qué tipo de análisis o qué tipo de test estadístico utilizar, que van desde los análisis de regresión, de supervivencia, de varianza, de correlación, hasta escalas multidimensionales, análisis de clúster o de conglomerados. Iremos viendo, les digo, es un curso de diplomado, no da tiempo para ver estos niveles de complejidad en bioestadística, entonces nos centraremos en los métodos habitualmente utilizados en bioestadística, los más sencillos. Explicativa como respuestas sean continuas o tienen hemos hecho una escala de medición continua para analizarla, pues el test estadístico ideal que se propondría para analizar la relación sería una regresión lineal. Mientras
que si la escala de medición de la variable explicativa es continua, mientras que la de la variable respuesta es categórica, pues se tendría que utilizar una regresión logística. Profundizaremos en este diplomado sobre la chi cuadrado y la t de Student y daremos algunas nociones sobre lo de lo que es regresión logística y la regresión lineal al final de estas 4 semanas. Digo, esto quien quiera pues téngalo también como una presentación que pueda ayudar mucho, digamos, a tomar decisiones sobre método estadístico quien quiera profundizar sobre esto. Hasta aquí esta parte introductoria de todos los elementos sobre los cuales profundizaremos en mayor o menor medida en estas 4 semanas de trabajo.